en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Pensaba en esta fecha comercial del Día de la Madre y digo, somos hijos, ¿sí? Para que haya una madre tiene que haber un hijo. Y pensaba, cuanto más aquellos que somos hijos de Dios, de qué manera nuestro Dios quiere que nos conduzcamos. Nosotros como padres anhelamos que nuestros hijos puedan ser un reflejo. Los hijos en realidad son un reflejo de sus padres. Los hijos los papás somos el espejo, ¿sí? Ellos se conducen de acuerdo a nuestra manera de actuar. Lo que ven en nosotros es lo que ellos realizan. Cuanto más como hijos de Dios, cuando entendemos el carácter y las virtudes de nuestro Padre, ahí tomamos conciencia de quiénes somos y de qué manera debemos conducirnos. Toda la humanidad es creación de Dios. La humanidad es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hay ciertos requisitos para llegar a ser hijos de Dios. Y del principio Dios ha querido tener una correcta relación con la humanidad, darle una identidad, pero esa identidad se perdió allí en el huerto de Edén, cuando Eva y Adán pecaron, desobedecieron a Dios. Ahí perdieron su identidad, ahí perdieron su esencia, y a partir de ahí toda la humanidad nació y continúa bajo pecado. Y por eso hay tantos problemas, y aún en medio del pueblo de Dios muchas veces que no saben ni quién son, ni para qué existen, ni cuál es el propósito en su vida. Pero eso es porque no hay una correcta relación con su Padre, con su Creador. Dice en el Evangelio según Juan, el Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice, pero a todos los que lo recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron, escuchen, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si vos has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, eso, el creer en Jesús, en la obra redentora a favor de tu vida, te hace un hijo de Dios. Y no es por tu propia voluntad, ni por tu deseo, ni por deseo de carne, como dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque así Dios lo ha determinado, de que vos seas su hija, de que vos seas su hijo. Pero siempre decimos, se hablan tanto de los derechos, pero nosotros como hijos sí tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades con Padre. Como hijos tenemos, los chicos mientras van creciendo, cada uno tiene su tarea, ¿no? Su responsabilidad. De acuerdo a la edad, como van creciendo, uno como papá, como mamá le va dando ciertas responsabilidades, ¿sí? Tienen derecho a un techo, a su ropa limpia, a un plato de comida, los derechos del niño y todas esas cosas. Pero también en la medida que ellos van creciendo, como adultos, nosotros le vamos dando ciertas responsabilidades. Así nosotros como hijos de Dios tenemos también responsabilidades delante de nuestro Dios. La primera responsabilidad, la primera tarea que tenemos y que se espera de un hijo es que refleje a su padre, ¿sí? Que un padre pueda estar orgulloso de su hijo. Cada uno de nosotros, ¿qué les gusta? Sentirnos bien cuando nuestros hijos se están conduciendo de una manera correcta, cuando están actuando bien. Nosotros nos sentimos orgullosos como papá de ver los logros de nuestros hijos, de ver cómo avanzan, de ver cómo crecen. Cuanto más Dios, cuanto más nosotros como hijos de Dios no debemos reflejar a nuestro Padre. Sí debemos reflejar su carácter, su amor, su misericordia, su bondad, su fidelidad. Son cosas que en nuestra vida debemos reflejar, su santidad. Así que bueno, vamos a ir viendo algunas de estas cosas, de qué manera Dios anhela que como hijos nos veamos, nos conduzcamos en este mundo, ¿sí?
Una manera en la que debemos conducirnos como hijos de Dios es siendo obedientes. ¿Sí? Dios espera obediencia de nuestras vidas. Dice que Jesús, siendo niño, Él aprendió obediencia. Él aprendió obediencia. Y decimos, ¿cómo es esto? Si Él era Dios, ¿sí? Él es Dios, pero no olvidemos que Él se despojó de toda su gloria y tomó forma de ser humano, tomó forma de hombre, y Él nació como un bebé humano, 100% Dios, pero 100% humano. Pero mientras estuvo aquí, Él no hizo uso de sus atributos, de su divinidad. Y dice que siendo niño, Él crecía y aprendió obediencia. Cuanto más nosotros, no debemos aprender obediencia a nuestro Padre. Quiero tomar como ejemplo de la Escritura de Dios, en Mateo 21, en el libro de Mateo, hay una parábola que precisamente nos habla de la obediencia. Mateo 21, del versículo 28 en adelante. ¿Cuántas veces nos dejamos gobernar por emociones, por sentimientos, y hablamos a veces sin pensar? Pero después, cuando recapacitamos, o nos arrepentimos de lo que dijimos, o estamos contentos con la respuesta que hemos dado. Dice acá en Mateo 21, versículo 28, parábola de los dos hijos. Dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero dijo, hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al segundo, a su otro hijo, dijo lo mismo. Y él respondió. Y él respondiendo dijo, sí, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen el primero. Jesús les dice, bueno, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Sí? Dos hijos en la misma propuesta. Uno respondió apresurado, no quiero. Pero después de su corazón meditó y habrá dicho, ¿cómo no voy a ir? Mi papá me pidió que realizara algo para él, que trabajara, mi papá que me sostiene, mi papá que provee el alimento, todo lo que yo necesito. Qué mala persona, qué malo, actué mal. Le dije que no y se arrepintió. Qué bueno que es cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón, cuando desobedecemos o cuando decimos o hacemos algo en contra de la voluntad de Dios. Qué bueno. ¿Y saben quién es el que trae convicción? Que trae arrepentimiento, el Espíritu Santo. Debemos permitir al Espíritu Santo que sea Él el que dirija nuestras vidas. No hacer caso omiso a su voz, porque muchas veces el Espíritu nos habla una vez, 2 veces, 3 veces, y nosotros permanecemos indiferentes a su voz. Entonces, la voz la callamos, empezamos a callar esa voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque permanecemos indiferentes, permanecemos siendo desobedientes, permanecemos en nuestra posición. Pero qué maravilloso como actuó en este varón que al instante se dio cuenta, se arrepintió y fue a trabajar. Se arrepintió de haberle dicho no a su padre y dijo voy a ir. Y se fue y realizó lo que su padre le había enviado. Sin embargo, el otro hijo enseguida, sí, yo voy, yo hago. Pero ¿qué hizo? No fue nada. ¿Y quién de los dos realmente? Si miramos, decimos, bueno, el primero que dijo no es un desobediente, ¿cómo le dijo eso a su padre? El otro bárbaro, pero cuando nos detenemos a ver el accionar de cada uno, eso es lo que cuenta. ¿Sí? Porque a veces decimos algo y nos arrepentimos, como este varón. Y el otro dijo, sí voy, quedó bárbaro al principio delante del padre, pero después no hizo nada. Y no es que su padre no se haya dado cuenta.
Su padre, sin duda, más vale que se dio cuenta de quién fue el que hizo el trabajo y quién no. Que Dios nos ayude a no dejarnos guiar por las emociones. Ese es un tremendo error que se comete. Nos dejamos guiar por la emoción, por el momento, por un sentimiento, y cuando se acaba esa emoción, se acaba ese sentimiento, queda todo en la nada. Que Dios nos ayude a actuar siendo guiados por el Espíritu Santo, pero también a pensar cada cosa que vamos a realizar, cada cosa que vamos a decir. Es preferible no decir nada y hacer, y no a decir y no hacer. Que Dios nos ayude a ser hijos obedientes, como este hijo. Vamos a leer Primera de Juan. Somos hijos vencedores. Como decía mi hermana hoy, tenemos un espíritu superior. ¿Y cuál es el espíritu superior que tenemos nosotros? Les pregunto a todos nuevamente, ¿cuál es el espíritu superior que tenemos? Me parece que muchos no lo saben. No sé si sabían que para ser hijos de Dios tienen que creer en Jesús como su Señor y su Salvador. En ese mismo instante que ustedes reconocen su necesidad de Dios, en ese momento que ustedes reconocen que son pecadores, que necesitan un Salvador, que ustedes solos no se pueden salvar, cuando reconocen eso, le dicen, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. En ese momento, el Espíritu Superior, el Espíritu Santo, es el que viene a hacer morada en nuestro corazón. Y es ese Espíritu Santo el que toca nuestro espíritu humano, que estaba muerto hasta ese momento, y ahí cobra vida nuestro espíritu humano. Y a partir de ahí somos hijos de Dios. Ese espíritu es el sello, nos marca como propiedad de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros, pertenecemos a Dios. Y ese espíritu superior es el espíritu que nos permite vencer cada día. Es el espíritu que nos lleva a vivir una vida victoriosa. Es el espíritu que nos lleva a vencer cualquier tentación. El espíritu que nos lleva a avanzar, a creer. ¿Sí? Pero debemos darle lugar a ese espíritu, a que sea Él el que guíe nuestras vidas. Vamos a leer en 1 Juan. Capítulo 5, versículo 4 y 5. ¿Alguien quiere leerlo? Si alguien quiere ponerse en pie y con fuerte y alta voz leer. 1 Juan capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? El que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué? Porque Jesús venció primeramente el mundo. ¿Y cómo vencemos todo este sistema? Por medio de la fe, de nuestra fe depositada en la obra que Jesús hizo por nosotros. Así que somos hijos vencedores. Amén. ¿Sí? Somos hijos vencedores para vivir una vida de victoria cada día. Otro de lo que se espera como hijos es que podamos reflejar el amor. Ahí mismo en 1 Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Alguien quiere leerlo? 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amor de Dios nos ha concedido el Padre. Somos hijos de Dios. ¿Sí? Por eso muchas veces no hay compatibilidad entre nosotros y la gente que no es de Dios. No hay compatibilidad, porque hay un rechazo. ¿Pero por qué hay un rechazo? Porque este sistema está gobernado por el espíritu del anticristo, está gobernado por Satanás,
Y cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, el Espíritu Santo que mora en nuestra vida, con el espíritu de este sistema, no hay compatibilidad. Por eso hay un rechazo. Por eso muchas veces la gente no puede entender, no nos entiende. La gente no le gusta cuando la manera en que nos conducimos o las cosas que hablamos a veces. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios no nos enganchamos en cualquier pavada, en cualquier tontera. Porque sabemos lo que Dios dice en su palabra y de qué manera Dios espera y quiere que nos conduzcamos como hijos de Dios. Por eso hay incompatibilidad. Y eso es lo que debemos entender también, que no es contra las personas que nos atacan que tenemos que luchar, sino contra quién está actuando a través de esas personas. Por eso Efesios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino, es decir, no tenemos lucha contra personas, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, que son las que están gobernando la vida de esas personas. Ahí, en esos momentos, es donde debemos sacar a relucir el amor que ha sido derramado en nuestro corazón, el amor que Dios Padre nos ha dado y el amor que Él espera que se evidencie, que se manifieste en nuestra vida. Si el amor fue derramado en nuestro corazón, lo que tenemos que hacer es activar ese amor. Y cuando vemos el accionar de las personas que nos hieren, que nos lastiman, Señor, yo los perdono en tu nombre. Y ahí empieza a actuar el perdón, que también es uno de los atributos de nuestro Padre. Sí, Él nos ha perdonado y Él nos perdona constantemente. Cada momento le estamos fallando y sin embargo Él nos perdona una y otra vez. Una de las cosas que tiene que reflejarse en nosotros también como hijos de del Padre que tenemos es el perdón, nuestra capacidad de perdonar a todos aquellos que nos hieren, que nos ofenden. Perdonar como el Señor nos perdonó, nosotros debemos perdonar, porque es la manera en que reflejo el carácter de mi Padre. Reflejo su amor, reflejo su perdón, ¿sí? Otra de las cosas que demanda nuestro Padre como hijos es la santidad. Es la santidad. La Biblia dice, vamos a ver qué dice en 1 Pedro, la página 1252. Si lo hacemos. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17, dice lo que se espera, ¿no?, de nosotros como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, es decir, cuando ignorábamos la vida que Dios quería y demandaba de nosotros. Sino, según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente, según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recordemos que en esta tierra estamos de paso, dice que somos peregrinos y extranjeros. Nuestra morada definitiva no está acá. Nosotros estamos viviendo una vida plena, abundante que el Señor nos ha dado desde el momento que lo hemos conocido, pero nuestra morada definitiva no es acá, sino es en la presencia de nuestro Dios por siempre. Lo vamos a ver cara a cara, estaremos toda nuestra eternidad con Él. Pero mientras caminamos por este mundo, debemos ser el reflejo de nuestro Padre. Nuestra vida debe conducirse como dignos hijos de Dios, para que realmente podamos ser llamados dignos, podamos ser dignos de ser llamados cristianos, dignos de ser seguidores de Cristo. Conducirnos con temor todo el tiempo. Y yo digo, Señor, eso es lo que falta a tu pueblo, temor. En este tiempo no hay temor de Dios. Cada uno vive y se maneja como quiere.
Pero la Biblia nos dice claramente, no se engañen, Dios no está siendo burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. A veces creemos que nos vamos a salir con la nuestra, pero no es así. Si Dios me dice en su palabra que debo vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida agradable, una vida que refleje su amor, como me dice acá, como hijos obedientes, no amoldándome a mi costumbre, a mi modo de vivir antiguo, porque el Señor me dio una vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La manera en que yo vivía y me conducía sin Dios, no puedo seguir viviendo esa misma vida cuando digo que soy hijo de Dios, cuando digo que el Espíritu Santo mora en mí, porque el Espíritu Santo es el que me guía a toda verdad. Y a toda verdad, la verdad de Jesús, pero la verdad de su palabra. Y si su palabra me dice de qué manera debo conducirme, entonces el Espíritu Santo me va a guiar a esta verdad, a guiarme de este modo, como Dios lo dice, no como me dice mi amigo, mi amiga, mis vecinos. Debo vivir como Dios quiere. Mi deber es honrar a mi Padre, que mi Padre pueda estar orgulloso de los hijos que tiene, de hijos que se conducen de una manera santa, de una manera piadosa, de una manera que refleja su vida y su carácter. A eso nos llamó Dios, a marcar una diferencia. Y es algo que parece que nunca terminamos de entender. Dios nos dio una nueva identidad. Dios nos llamó hijos, nos llama hijos. Pero como hijos debemos mostrar qué clase de padre que tenemos. Es todo un desafío, pero es a lo que Dios nos llamó. No hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. Por más que digan lo que digan, Dios nos llamó y su palabra no cambia. Sus verdades no cambian. Sus reglas morales, sus mandamientos no cambian según la época, según el sistema que se vive. Yo no puedo cambiar ni torcer las escrituras al modo en que vivo, como vive el resto, porque el resto lo hace así, yo lo voy a hacer así. Si Dios me dice que no, es no. Y eso es algo que tenemos que entender. Si realmente decimos que somos hijos de Dios, que amamos a nuestro Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardarán mis mandamientos. Yo no puedo decir que amo a Dios y no guardo sus mandamientos. Estoy siendo yo mentiroso. Porque si amo a Dios, amo su palabra. Y si amo su palabra, me conduzco por medio de su palabra. Y su palabra constantemente nos está marcando de qué manera Dios quiere moverse, de qué manera Dios quiere manifestarse. Y Dios se va a manifestar y se va a mover en medio de un pueblo santo, de un pueblo que vive y actúa bajo sus estatutos. ¿Por qué no hay gente en la iglesia? ¿Por qué hoy hay tan pocos? Muchos porque no les gusta que se les diga lo que Dios dice en su palabra. Pero de Dios nadie se burla. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El que se enoja, que se enoje con la palabra de Dios. Como decimos, nuestro deber es predicar y anunciar lo que Dios dice. Ese ha sido nuestro deber y es el compromiso de todas las personas que se paran detrás de un púlpito. Es transmitir la palabra de Dios fiel, así como Dios la ha determinado. No decirle a la gente lo que quiere. Yo le puedo decir a la gente lo que quiere y tengo la iglesia llena. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué les sirve a ustedes escuchar lo que a ustedes les parece? Porque decirle cualquier cosa no los va a cambiar a ustedes. Pero la palabra es la que impacta en nuestro corazón y es a través de su Santo Espíritu que produce el cambio que nuestra vida necesita. Porque necesitamos, si decimos que somos hijos de Dios, necesitamos conducirnos y vivir una vida limpia y agradable delante de Dios. Porque es la única manera en que vamos a ser felices. Es la única manera de que va a haber gozo, alegría en nuestro corazón, más allá de las dificultades. Es la única manera en que nuestro rostro se va a reflejar. Vamos a ser un reflejo de nuestro Dios. No hay manera de poder salirnos con la nuestra. Eso debemos entender. También Dios como Padre nos disciplina, ¿sí? Como nosotros como mamás, como papás hemos disciplinado y algunos seguimos disciplinando a nuestros hijos, Dios también hace lo mismo con los hijos rebeldes y desobedientes. ¿Para qué? Para que puedan conducirse y vivir una vida como Dios manda. Vamos a ver Tito
la página 1233. Todo lo que les estoy compartiendo es palabra de Dios. Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice, porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Habla estas cosas, le decía Pablo a Tito, habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad. Ninguno te menosprecie. ¿Cuántas veces cuando hablamos la verdad de la palabra de Dios nos menosprecian, no? ¿Cuántas veces a la gente no le gusta escuchar lo que Dios dice y se ofenden o te miran con mala cara o ya se enojan con vos? Pero yo siempre digo, es palabra de Dios. Por eso les doy la cita, cada uno busca en su Biblia, lo puede leer, es lo que Dios dice. Si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Sí? Y si Dios lo dice, yo lo enseño. Yo lo transmito. Cada uno después es responsable de lo que hace con la palabra que escucha. Pero es lo que Dios dice y a lo que Dios nos ha llamado. Así que debemos conducirnos de una manera santa delante de Dios. En el servicio, a ver cómo debemos conducirnos en el servicio con nuestro Padre. En la página 1216, vamos a ver en Colosenses. Colosenses capítulo 3. Del versículo 23 y 24. Cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Al Señor, el Mesías, servís. Todo lo que hagamos en nuestro diario vivir, debemos hacerlo de corazón. No solamente como que estoy sirviendo a mi empleador, sino que estoy sirviendo aún en esas cosas a mi Señor. Entonces mi manera de actuar y mi servicio va a ser distinto, porque lo estoy haciendo como para mi Señor. El que me va a recompensar es el Señor. Todo trabajo, todo lo que hagamos, aún el mínimo detalle, es para el Señor. Y del Señor recibiremos la recompensa. Por eso tenemos que hacerlo con agrado, con alegría. Si no, no sirve. El Señor siempre mira y conoce nuestro corazón y las motivaciones de nuestro accionar. Eso es lo que debemos ver. Señor, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para agradarte a vos o para ser visto? Una pregunta que cada vez que vamos a hacer algo debemos preguntarnos eso. Señor, que la motivación de mi corazón sea agradarte a vos. Que mi motivación sea servirte a vos. Porque sé que te estoy sirviendo a vos, Señor. Sin importar si al que te lo hago me reconoce o no. ¿Sí? Porque muchas veces prestamos un servicio y ni siquiera lo reconoce la otra persona. Pero cuando lo hacemos como para el Señor, no me interesa el reconocimiento de mi hermano o de mi patrón, sino sé que se lo estoy haciendo como para mi Señor. Y entonces sé que de Él va a venir la recompensa. Nuestro servicio a nuestro Padre. Vamos a ver en Filipenses, la página 1209.
No pueden decir que los estoy ayudando, ¿eh? Estamos leyendo muchos textos, pero le estoy dando las páginas, así que Filipenses 2. Hablando acerca de nuestro servicio. Dice el capítulo 2, versículo 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Y ese es el deseo de nuestro Señor, que resplandezcamos como luminares en este mundo, en un mundo sumido en las tinieblas, en la oscuridad, en la maldad, donde cada vez va en decadencia. Este sistema está en decadencia, pero ahí es donde nosotros como hijos de Dios debemos levantarnos para reflejar a nuestro Padre. Para eso nuestro Padre nos llamó. Es eso lo que debemos entender. Es eso lo que Dios quiere en este tiempo de cada uno de nosotros. No nos amoldemos a este sistema, no nos quedemos cómodos, porque muchas veces cuando nos saca Dios de la zona de comodidad, ¿para qué es? Para probar nuestro corazón también. Y vemos que cuando Dios sacude ahí, es como que está en el tamiz, y algunos pasa de largo. Y sí, lamentablemente, pasa de largo. ¿Quiénes permanecen? Los que realmente aguantan la sacudida, aguantan la movida, están firmes en quien ha creído, en lo que Dios quiere de ellos, han descubierto su identidad como hijos de un Padre y quieren reflejar a ese Padre. Entonces, ahí es donde debemos estar firmes nosotros. Y oremos, hermanos, en este tiempo. Oremos por aquellos débiles, oremos por aquellos que les cuesta tomar decisiones, aquellos que no han entendido. Hoy cantábamos esa canción, Gloria y Majestad, y decía, Señor, Señor, vos reinás, ya estás reinando, vos vas a reinar. Todas las naciones, de todos lados van a venir a adorar al Señor. De todos lados, y nosotros vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Y tenemos el privilegio de poder hacerlo ahora, acá, de haber sido escogidos por Él como hijos. Tenemos el derecho, la autoridad de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en el nombre de Jesús. Porque hemos creído que somos necesitados de Dios. Aún teniendo el Espíritu Santo, cada día yo me reconozco necesitada de Dios. Porque cada día necesitamos de sus fuerzas renovadas, cada día necesitamos de su guía, de su dirección. Pero permitamos que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra vida. Hermanos, estamos a la puerta de la venida del Señor. Y esto que vemos y que se ve en el mundo es un reflejo de eso. La gente permanece indiferente, dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Habrá hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, que van a andar detrás de la multitud, del renombre, de fama. Y el Señor, el único famoso es el Señor. El único al que debemos reflejar en nuestra vida es el Señor. El nombre de nuestro Señor tiene que ser levantado en cada cosa que hagamos nosotros. Cada cosa tiene que dar gloria a Dios. Y es lo que Dios está demandando de su pueblo en este tiempo. Es un tiempo difícil, sí, pero con el espíritu superior, ese espíritu que tenía Daniel, ese espíritu superior que tenemos nosotros, podemos vencer. Podemos vencer la tentación, podemos vencer los ataques del enemigo, podemos vencer todo lo que el mundo, este sistema y aún Satanás mismo nos presente. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda verdad. Permitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. No seamos indiferentes. Cuando el Señor venga, que podamos salir como las vírgenes prudentes. Dicen que había 10 vírgenes, 5 fatuas y 5 prudentes, esperando al esposo. ¿Sí? Representaba
El esposo representa a Jesús y su venida. Y las 5 vírgenes fatuas se habían quedado sin aceite en su lámpara. Le pidieron a las prudentes y ellas le dijeron, no, vayan a comprar ustedes. Entonces se fueron a comprar. Cuando ellas se fueron a comprar aceite para sus lámparas, vino el esposo. Y las 5 vírgenes prudentes que estaban listas, que estaban preparadas, con sus lámparas llenas de aceite, símbolo del Espíritu Santo, guiando y dirigiendo nuestras vidas, partieron al encuentro del esposo. Cuando volvieron las otras 5, ya era tarde. El esposo ya se había ido. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a tener nuestras lámparas encendidas. A ser realmente luminares en este mundo. No nos dejemos llevar por el sistema, por la corriente. No nos conduce a nada. ¿Saben? A lo único que nos conduce es al dolor. Es a la frustración. Es a sentirnos mal porque no podemos tener paz porque estamos mal con Dios. Y si no estamos bien a cuenta con nuestro Señor, no vamos a tener paz. Pero que Dios nos ayude a ser fieles, a ser hijos fieles, a ser hijos obedientes, a ser hijos que se conducen de una manera que realmente refleje el carácter y la vida de su Padre. Los animo de todo corazón a que puedan buscar de Dios cada día, a permitir que sea el Espíritu Santo el que guíe sus vidas. Si ignoramos la voz del Espíritu Santo, nos vamos a arrepentir, porque después pagamos consecuencias. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y lo que transmitimos es palabra de Dios. Es Dios hablando. Es Dios, es su palabra. A veces dice, yo voy a orar a ver qué me dice Dios. Y esto que estoy leyéndote, o lo que vos lees, ¿no es palabra de Dios? ¿No es Dios hablándote? ¿O que esperan que baje Dios del cielo y les diga una cosa contraria o lo que quieran escuchar? Que Dios nos ayude a ser fieles al Señor, a poder vivir una vida limpia y agradable delante de Él, para que cuando Él venga no tengamos que estar avergonzados, porque viene y que podamos salir a su encuentro con una sonrisa, postrarnos en adoración y no encontrar con nuestra vida sin ordenar y estar avergonzados delante de su presencia. Oro para que haya temor de Dios sobre su pueblo, temor en mi corazón principalmente y temor en el corazón de cada uno de ustedes, para poder ser ese reflejo del amor de nuestro Dios, para ser esa luz, esa sal, ese faro que alumbra en la oscuridad. A eso llamó a su pueblo, no a ser uno más del montón. Yo no quiero ser una más del montón, y considero que ninguno de ustedes quiere ser uno más del montón. Que Dios nos ayude a ser aquellos que marcan la diferencia, que caminan dejando huellas, ¿sí? Para que otros puedan caminar y transitar por ese camino que nosotros vamos marchando y le vamos marcando a ellos. Amén. Para que puedan ver que está bueno ser obedientes y fieles a Dios, que sí tenemos dolores, que sí a veces la gente se enoja, la gente se ofende, a la gente no le gusta, pero si yo le estoy agradando a mi Señor, ¿qué me importa lo que diga el resto? Si yo estoy en paz con mi Señor. Y eso es lo que debemos buscar nosotros, tener paz en nuestro corazón. Paz con Dios. Paz con Dios. La paz está. Pero cuando perdemos la paz, cuando estamos sin comunión con nuestro Señor, perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos la alegría. Se nota en nuestra cara cuando nos cruzamos con alguien y que no está bien, al instante se refleja en la cara. ¿Por qué? Porque se pierde ese brillo que nos da la comunión, la vida de Dios en nosotros. Que Dios nos ayude. Y si en esta tarde tenemos cosas que resolver delante de Dios, no seamos indiferentes. Si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. No lo endurezcamos. En arrepentimiento, permitamos al Espíritu Santo que nos guíe a arrepentirnos, a poder corregir aquellas cosas que están deficientes en nuestra vida. Lo maravilloso de nuestro papá es que su amor es eterno, su perdón es eterno, su fidelidad es eterna, porque Él es eterno y constantemente Él nos está dando nuevas oportunidades.
Constantemente nos está llamando para que nos reconciliemos con Él. Constantemente está advirtiéndonos para que podamos ponernos a cuenta y en orden con Él. Al instante que viene no sabemos si vamos a estar vivos. Que Dios nos ayude a estar cada día, cada instante a cuenta con nuestro Señor. Medite en su corazón en esta hora. Si hay algo que usted tiene que solucionar delante del Señor, permita que el Espíritu Santo lo guíe. Si hay cosas de las que tiene que pedir perdón, no espere mañana, no espere más tarde. Permita que el Espíritu Santo lo guíe, que sea el Espíritu Santo ministrando a su corazón. Señor, amado Señor, realmente reconocemos que te necesitamos. Hemos compartido tu palabra, Señor, la que nos enseña, la que nos corrige, la que nos instruye y la que cada día nos demanda vivir una vida limpia y agradable, porque nos llamaste, nos apartaste para ser un pueblo celoso, dice tu palabra, de buenas obras, obras que reflejen tu amor, obras que reflejen tu vida, obras que reflejen nuestra fe en ti, obras que reflejen el perdón, la misericordia, la compasión hacia los demás, así como vos la tenés a diario con nosotros, Padre. Clamo en esta hora en el nombre de Jesús, Espíritu Divino, que estés hablando a cada corazón, que estés hablando a cada corazón. En el nombre de Jesús clamo para que saques a la superficie aquello que estorba, aquellas cosas que deben ser corregidas, aquellas cosas que deben ser solucionadas. Espíritu Divino, tú eres el que quiere que vivamos una vida limpia y agradable delante de ti, que podamos vivir cada día mostrando el reflejo de nuestro papá, ese Padre amoroso que nos dio todo y que aún cada día nos advierte, nos enseña, nos corrige. Por un instante, Señor, si tú desviaras tu mirada de nosotros, ¿qué sería, papá? ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos perdidos, Señor, pero sin embargo tenés amor, compasión cada día por nuestras vidas, porque nos apartaste para poder anunciar a este mundo que hay un Dios vivo, un Dios de gracia, un Dios de poder, un Dios que se mueve, un Dios que actúa, y eso querés hacer en este tiempo, pero lo vas a hacer a través de un pueblo santo, de un pueblo limpio, de un pueblo libre de inmundicia, Señor. Limpia nuestros corazones en esta noche, limpia nuestra mente, Señor. Arranca de raíz lo que nos sirve, lo que estorba, amado Dios. En el nombre de Jesús clamo delante de ti, Señor, para que podamos vivir una vida limpia y agradable, para conducirnos como hijos que se conducen en medio de una generación, como dice tu palabra, perversa y depravada, pero conducirnos como hijos sin tacha, Señor, irreprensibles delante de ti, amado Dios. Derrama en esta hora temor, Señor, en medio de tu pueblo, temor reverente, Señor, ese respeto hacia tu presencia, ese respeto hacia tu santidad, Señor, ese deseo en nuestro corazón de agradar a aquel que nos salvó, de agradar a aquel que cambió nuestra eternidad, aquel que lo dio todo por amor a nosotros, aquel que sufrió la peor de las muertes, aquel que sufrió en su cuerpo por todos nuestros delitos y pecados, el que cargó sobre sus hombros esa cruz pesada, ese símbolo de la humillación, ese símbolo de la pena máxima en esa época. Y sin embargo no te importó, amado Jesús, no te importó, Señor amado, sufrir por amor a nosotros, por amor a la humanidad, Señor. Y por amor a ti, papá, en reconocimiento, ayúdanos a vivir una vida que dé gloria a tu nombre, una vida que refleje tu vida, Señor. Dios mío, estás llamando a tu iglesia al arrepentimiento, papá. Una y otra vez estás llamando a tu pueblo a vivir una vida limpia y agradable delante de vos,
Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. No permitas, Señor, que tu palabra pase de un oído al otro y desaparezca, Señor, sino que penetre en lo profundo de nuestro corazón, papá, y que allí, en nuestra intimidad, en nuestra soledad, podamos confesar, Señor, aquellas cosas que están en nuestra vida que deben ser quitadas por vos, Señor. Podamos reconocer nuestra profunda necesidad de ti. Podamos reconocer, Señor, que hemos sido y somos infieles muchas veces, que te fallamos una y otra vez, que nos abusamos, Señor, de tu bondad y de tu misericordia, papá. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego, papá. Te ruego en esta hora que estés levantando y fortaleciendo la vida de cada uno de mis hermanos. Somos hijos vencedores, leímos en tu palabra, Señor. ¿Cuál es lo que vence este mundo? Nuestra fe depositada en aquel que venció la muerte, en aquel que venció el pecado, en aquel que venció al mismo infierno, que venció a Satanás, aquel que se levantó triunfante y victorioso de la tumba. A él debemos proclamar en esta hora. A ti te damos la gloria, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Asistinos, Señor, a reconocer quiénes somos en ti, a recobrar nuestra identidad, Señor. Por más que el enemigo una y otra vez venga a decirnos que no somos nada, que no servimos, que no valemos, Señor. Sí valemos, valemos la sangre de Jesús. Él pagó el precio de nuestro rescate. Sí tenemos valor, somos hijos del Dios poderoso, del Creador del universo. Nuestro Padre nos ha comprado a precio de sangre. Nuestra identidad está en ti, amado Señor. Nuestro código genético, Señor, tiene tu vida en nosotros, papá, porque así lo has determinado vos, por tu sola gracia, por tu sola misericordia, papá. En el nombre de Jesús, clamo, Señor, en esta hora para que levantes una vez más la vida de tu pueblo, para que definitivamente nos levantes en victoria, Señor, para poder saber quiénes somos en ti y de qué manera debemos conducirnos. Oro, Padre, por aquellos que no han venido. Oro para que tu Espíritu Santo esté hablando a cada corazón. Oro por aquellos que están pasando momentos de enfermedad, de angustia, de tristeza, de soledad, de desesperación. Sea tu mano poderosa animando, levantando, fortaleciendo las vidas, Señor. Seas tú pasando tu mano de sanidad sobre aquellos que están enfermos, Señor. Pero clamo sobre todas las cosas para que traigas libertad a aquellos que están enfermos en el pecado, Señor. La enfermedad más grave de la que sufre la humanidad, Señor, el pecado, amado Dios. Pero vos, papá, has venido, Señor, a dar vida abundante, Señor, y esa vida queremos vivirla aquí y ahora. Aquellos que aún no han entendido, no habían entendido que su identidad está en ti, Señor. Yo clamo para que a partir de hoy puedan vivir y conducirse como verdaderos hijos, Señor, como hijos que reflejan la vida y el carácter de su Padre, hijos que honran a su Padre con una vida de obediencia, de santidad, de pureza, de integridad. Hijos a través de los cuales tu Espíritu se mueve. Hijos a través de los cuales vos obrás, Señor. Vos usás para la gloria de tu nombre, para la extensión de tu reino. Señor, gracias, papá. Gracias por llamarnos la atención. Gracias, papá, por llamarnos para vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Gracias porque entendemos que todo lo que haces siempre es para nuestro bien, Señor. Es por nosotros, papá. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no bendecirte, mi Rey? ¿Cómo no reconocer tu grandeza, tu majestad, Señor? Realmente ayúdanos a ser un pueblo agradecido, Señor. Que miramos y reconocemos de dónde nos sacaste, papá. Pero ¿para qué nos sacaste de ahí? Para reflejar, Señor, para ser luminares en medio de este mundo. ¡Qué maravilla, Padre! ¡Qué privilegio tremendo que tenemos, Señor!
Gracias, Señor. Gracias porque en tus fuerzas podemos hacerlo, Señor. Declaramos tu victoria sobre cada una de nuestras vidas. Declaramos tu victoria sobre este lugar, amado Señor. Y declaramos, Señor amado, que veremos este lugar lleno de hombres y mujeres fieles, Señor. Hombres y mujeres atraídos por el poder de tu Espíritu Santo para vivir una vida santa y agradable delante de ti. Para que muchos vean el cambio, la transformación en la gente y puedan también acudir a tus pies, reconociendo que solo en ti está la respuesta que esta humanidad necesita y nosotros tenemos esa respuesta. Ayúdanos a ser un ejemplo vivo de tu poder en nosotros para que muchos lleguen a tu presencia. Señor, gracias, 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 Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Te exaltamos, Señor, te bendecimos y te decimos que te amamos, Señor. Que te amamos, Señor. Que nos perdones, Señor. Perdona nuestras ofensas, Rey. Perdona nuestro pecado. Perdona nuestra indiferencia muchas veces. Perdona nuestra apatía, Señor. Perdona nuestro rechazo muchas veces a tu palabra cuando nos confronta. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque te necesitamos. En el bendito nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, al cuidado y la guía. Anhelamos realmente que sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestras vidas cada día, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bríndele un aplauso.